Hola, mi nombre es Gastón Chiflet, soy profesor adjunto interino de la Cátedra Operatoria Dental 1. A continuación daremos el teórico de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento en operatoria dental, que pertenece a la unidad temática 4. Estos son los objetivos que nos vamos a plantear en nuestro teórico. Definir conceptualmente qué es la planificación terapéutica e identificar y caracterizar las etapas de dicha planificación. Plan de tratamiento integral, esta es una de las múltiples definiciones que vamos a encontrar en la literatura, la cual dice, es la selección racional y ordenada de las diferentes maniobras clínicas para de esta manera lograr salud oral integral en nuestros pacientes. Un correcto y minucioso diagnóstico y pronóstico son los cimientos imprescindibles para un exitoso plan de tratamiento integral. Diagnóstico, cuya definición es la siguiente. Es la identificación de la enfermedad por medio de una completa recopilación de síntomas y signos y una correcta interpretación de dichos datos evaluados. ¿Cómo se va a obtener la información para realizar un correcto diagnóstico? Esta es una pregunta que nos debemos hacer ni bien empecemos a realizar nuestra historia clínica. Que esa historia clínica va a constar de tres partes fundamentales. Una primera parte que es el interrogatorio, examen clínico y exámenes paraclínicos. El interrogatorio vamos a obtener datos personales y antecedentes odontológicos de los pacientes, datos sobre la higiene y la utilización de flúor, de diferentes formas puede utilizar el flúor, y datos sobre la dieta y hábitos que dicho paciente presenta. Examen clínico es uno de los pilares en la realización de esta historia clínica, donde vamos a valorar inicialmente la higiene oral de los pacientes. Vamos a realizar un examen exhaustivo de las piezas dentales y las restauraciones. Acá podemos apreciar acumulación de placa en piezas dentales del sector inferior, acumulación de sarro. Vamos a utilizar dos tonos para visualizar la cantidad de placa bacteriana que el paciente presenta. Vamos a realizar índices para registrar todos estos datos. Y esta es una herramienta también muy importante al momento de explicarle al paciente que la higiene oral que está realizando no es la más adecuada. En este caso es una situación un poco extrema, pero hay situaciones intermedias que el paciente no es consciente del tipo de higiene que está realizando. Acá vemos el examen de los dientes y diferentes piezas posteriores y anteriores, donde podemos ver un alto índice de lesiones, alto número de lesiones cariosas activas en el sector anterior. Y acá podemos ver lesiones no cariosas en el sector posterior, que también es muy importante registrarlas al momento de definir nuestro pronóstico y nuestro plan de tratamiento. Observamos la pérdida de restauraciones, donde podemos apreciar la fisura y de esa manera definir el tipo de tratamiento que vamos a realizar en esta pieza. Lesiones no cariosas, como mencionaba anteriormente. Analizamos restauraciones existentes, en qué estado se encuentran, si hay necesidad de recambio o no, si hay filtraciones, lesiones recidivantes. Y en este caso, cuando son amalgamas, por ejemplo, tenemos que realizar aislación absoluta y alta succión, siguiendo las normativas del convenio de Minamata sobre el mercurio. Fue un convenio firmado en Kumamoto en el año 2013. Determinar la existencia de lesiones incipientes para luego definir el tipo de tratamiento que vamos a seguir. En zonas proximales, para realizar un correcto diagnóstico, nos vamos a valer de separadores dentales. Este es un separador de Elliott
que es indicado tanto para sector anterior o posterior, y también tenemos los separadores de Ivory, que estarían indicados para el sector anterior. Exámenes paraclínicos. Ellos van a hacer radiografías, donde podemos ver, son un elemento fundamental al momento de hacer un diagnóstico temprano, donde podemos apreciar lesiones proximales, donde hay una mínima afectación del esmalte, pero sí una pérdida mayor de estructura dentinaria. Entonces son elementos que nos van a permitir un diagnóstico precoz de determinadas lesiones que muchas veces con el separador dental no podemos apreciar la magnitud. Exámenes de laboratorio, donde tenemos los exámenes salivales, como puede ser flujo de salival, que va a medir la cantidad de saliva estimulada o no del paciente, la capacidad amortiguadora o capacidad buffer, donde vienen kits ya que venden las diferentes casas comerciales. Este es un navío que lo trabaja la marca GC. Y después la concentración de microorganismos. Esto no va a ser importante para medir la concentración de aquellos microorganismos que son más patógenos. Un ejemplo de ellos serían los Streptococcus mutans. Esto que vemos acá es una placa de Petri donde se cultivan las bacterias y en base a eso después se hace un recuento de la cantidad de bacterias que hay por un área determinada. También existen los avíos comerciales como el de la capacidad buffer, también para los Streptococcus mutans. Acá vemos la cartilla etaria, hay diferentes formatos para realizar la historia nutricional y diferentes días. Esto es muy importante que el paciente los llene a conciencia y tomando en cuenta cada día y no que lo haga al fin de la semana y complete todos los días, porque ahí puede ser un poco más sesgada la información y no tan valedera. Este es uno de los formatos, como les decía antes, existen múltiples formatos para realizar esta cartilla dietaria. Y es una herramienta también que es muy importante al momento de que el paciente pueda visualizar los momentos de azúcar que tiene durante el día. Fotografías nos van a permitir observar las piezas dentarias en su conjunto e individualmente, y es una herramienta sumamente importante al momento de que el paciente pueda ser consciente de su situación y apreciar sus piezas dentales desde otra óptica. Estudio de modelos también son complementos de la fotografía y nosotros, por ejemplo, en estos casos vamos a ver la arcada de la oclusión, incluso las llaves de engranaje y las mordidas de los puntos de vista laterales y desde el interior de la cavidad bucal, que obviamente desde el punto de vista clínico nunca seríamos capaces de observarlo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora nosotros? Completamos la primera parte de nuestra historia clínica. Con toda esa información que nosotros hemos recabado hasta el momento, ahora sí vamos a empezar a lograr nuestro diagnóstico, confeccionar nuestro pronóstico y así de esta manera ejecutar un plan de tratamiento integral en operatoria dental. Diagnóstico. El diagnóstico exclusivamente de las lesiones cariosas descuida información esencial para el conocimiento de la enfermedad de caries. Esta es una definición de Tilstrup que tiene más de 25 años de realizada, pero sigue sumamente vigente hasta el día de hoy. Diagnóstico etiopatogénico y evaluación del riesgo, de la actividad cariogénica y de las lesiones no cariosas. Son los elementos que nosotros tenemos que diagnosticar, entre otras cosas. Pronóstico. El pronóstico para cada paciente lo vamos a dividir en dos partes, en un pronóstico general y un pronóstico individual. El pronóstico general, ¿qué vamos a evaluar nosotros? El estado de salud general del paciente, la situación socioeconómica, la colaboración y la motivación que dicho paciente tenga para el tratamiento. A su vez, el pronóstico individual, ¿qué es lo que vamos a analizar? El grado de destrucción dentaria, la complejidad de las restauraciones que tendremos que realizar y la destreza del operador.
El plan de tratamiento en odontología restauradora consiste en una serie de actuaciones clínicas que están cuidadosamente programadas y dirigidas a prevenir, controlar y suprimir los factores etiológicos, reparar los daños y de esta manera crear un entorno funcional mantenible. Ahora vamos a hablar del plan de tratamiento y qué elementos tenemos dentro de nuestro plan de tratamiento integral. Lo primero que debemos realizar es la terapia básica o etiológica. Luego tenemos una terapia correctiva, que su objetivo es restaurar la función y la estética que no pudo ser lograda durante la terapia básica. Los elementos que componen esta terapia correctiva son la terapia quirúrgica, la terapia rehabilitadora y un ajuste oclusal definitivo para finalmente hacer una nueva reevaluación del paciente. Ahora hablaremos de terapia básica. Estos son los puntos y el orden correspondiente. Lo primero serían las extracciones indicadas, motivar e informar al paciente, enseñanza de higiene, detartraje y profilaxis, eliminación de caries y eliminación de iatrógenos, endodoncias en aquellos casos que esté indicado, un ajuste oclusal primario, donde haremos pequeños desgastes selectivos, movimientos ortodóncicos menores, ferulizaciones temporarias en caso de que así se requieran, raspado y alisado, para finalmente, luego de terminar esa terapia básica, haremos una reevaluación. Como le decía anteriormente, la terapia etiológica va a tener educación para la salud, enseñanza de higiene, consejos dietarios, inactivación de lesiones, eso desde el punto de vista microbiano de esa terapia etiológica, y también en esta terapia etiológica tenemos que controlar los factores oclusales, es decir, la parafunción. Eso lo vamos a controlar con determinadas herramientas y una de ellas son los dispositivos oclusales de estabilización, control de hábitos nocivos, como pueden ser los ácidos, cepillado abrasivo, onicofagia, etc. Ahora sí, entramos en la etapa de la primera reevaluación. El resultado de la misma nos va a determinar la estrategia terapéutica a seguir. Terapia correctiva, sintomática o rehabilitadora. Tenemos que tener una secuencia en nuestro tratamiento y una selección de tratamiento para cada pieza dental. En la secuencia de nuestro tratamiento tenemos prioridades, motivo de consulta, función y estética. Obviamente cada situación clínica es diferente y podemos modificar el orden de estas prioridades según esté indicado. En este caso, la prioridad sería la estética, por ejemplo, y en este caso sería la prioridad un tema funcional para evitar desgastes tan agresivos en este paciente. Selección del tratamiento para cada diente. Según el grado de avance del proceso, lo vamos a dividir en lesiones incipientes y lesiones avanzadas. Las lesiones incipientes contamos con métodos de trabajo que no son invasivos y las lesiones avanzadas ya sabemos que vamos a hacer tratamientos restauradores con operatoria dental mínimamente invasiva. Acá vemos un caso donde ya se hizo la remoción selectiva de tejido cariado, se aplicó el grabado ácido, siempre con aislación absoluta. Posteriormente se aplica el sistema adhesivo, la resina Flow, así queda terminado, y posteriores controles oclusales. Este es otro tipo de restauración, donde se optó por una restauración indirecta, una restauración estética, donde vemos la impresión definitiva, el tallado definitivo y la restauración en el modelo de trabajo. Selección del tratamiento para cada diente. Según la importancia estética vamos a tener restauraciones dentocoloreadas y restauraciones metálicas. En este caso se optó por una restauración metálica, como podemos apreciar tiene el apoyo
en la zona proximal, donde va a recibir una prótesis dentomucosoportada y nos pareció más conveniente realizar una restauración metálica en este tipo de situación. En nuestra programación vamos a tener que tener consultas interdisciplinarias y multidisciplinarias, coordinación oportuna de los tratamientos, optimizar las sesiones clínicas, es decir, obtener una mayor eficacia y una mayor eficiencia, y disminuir la ansiedad del paciente. Toda esta programación tenemos que tener bien en claro y dejarle bien en claro al paciente que es dinámica. Terapia de mantenimiento. Una vez logrado finalizar nuestro plan de tratamiento, tenemos que definir nuestra terapia de mantenimiento. Va a estar en relación a la complejidad del tratamiento, a la evaluación del riesgo y a la colaboración del paciente. Conclusiones. ¿Ustedes qué conclusiones sacarían luego de ver todo el teórico? Lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde resaltamos la importancia de una completa historia clínica, recabando todos los datos en el interrogatorio, en el examen clínico y en los exámenes paraclínicos. Una segunda parte donde debemos recalcar la relevancia de hacer un diagnóstico detallado, un pronóstico y un plan de tratamiento con sus diferentes etapas sumamente completo. Todo esto lo podremos realizar gracias a estudiar profundamente todos los datos obtenidos de la historia clínica. A continuación verán la bibliografía.